fotopolimerización en general. Porque siendo ahora la odontología adhesiva y siendo muchos materiales adhesivos fotopolimerizables, ahora es más importante que antes contar con una buena unidad de polimerización. ¿Y en qué sentido es buena? No me refiero a buena de buena marca, cara, sofisticada, el último modelo, no. Buena en el sentido de que tenga básicamente dos requisitos: buena longitud de onda y buena intensidad. Básicamente eso. Y lamentablemente el odontólogo peruano no maneja esos conceptos. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta a través de los años es que al odontólogo acá le interesan dos cosas nada más: que la lámpara prenda, que salga una luz azul, y que el material que está fotopolimerizando, por lo menos en su superficie, es negro. Y con eso se contenta. Para ellos es el mejor parámetro. Cuando en realidad esos dos parámetros que yo he mencionado, sobre todo la intensidad y también la longitud de onda, es lo más importante, y a veces el odontólogo carece de ese conocimiento. La pregunta más frecuente cuando a un odontólogo se le vende un material fotopolimerizable, digamos una resina de restauración. Una pregunta muy frecuente es: oye, ¿y esto cuánto tiempo lo polimerizo? Y esa pregunta tiene una respuesta muy sencilla, pero que necesita que el odontólogo nos diga cuál es la intensidad de su unidad de polimerización, porque es una división simple, ¿no? Y eso ni siquiera es, digamos, empírico. Hay estudios, en los años 80 y 90, que determinaron que un material fotopolimerizable necesitaba ser expuesto a 16.000 miliwatts de energía para que todos sus fotoiniciadores se activaran y los monómeros se enlazaran y formaban polímeros, o sea, que el material polimerizara. Entonces, solamente basta dividir 16.000 miliwatts entre la intensidad que tiene una lámpara y me da el tiempo, exactito. Pero si yo no conozco la intensidad, a veces le preguntamos al odontólogo: ¿qué intensidad tiene su unidad de polimerización, doctor? Para responder esa pregunta. Y el odontólogo piensa, se raja. Tiene buena intensidad, o sea, está librado a factores demasiado ambiguos, ¿no? Cuando debería ser algo concreto. Y la ventaja que tiene el odontólogo es que la intensidad de una unidad de polimerización es algo relativamente fácil de medir. Uno tiene que tener un radiómetro y el radiómetro le da la intensidad exacta. Y también tiene otra ventaja: por lo general, las unidades de polimerización que uno ve en el mercado, peruano, no interesa que sean unidades, digamos, de procedencia china o bastante económicas. Las unidades de polimerización por lo general tienen buena intensidad, salvo que la unidad tenga algún problema de fabricación, o sea, una unidad vieja que ya no se deberían estar vendiendo, ¿no? De antiguas generaciones. Salvo que sea un caso muy raro, que ya linda con la estafa, una unidad de polimerización de las que ahora uno encuentra en las tiendas, por lo general tiene buena intensidad, pero de todas maneras el odontólogo tendría que asegurarse, ¿no?, de qué intensidad tiene. Un radiómetro, por ejemplo, como este, que mide la intensidad exactamente, o sea, ese es un radiómetro cuantitativo. No me mide un rango, no me mide la intensidad está entre este rango y este rango, no es una serie de lucecitas que se prenden. La intensidad ya sale enunciada en un valor exacto y concreto en la pantalla. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer con este radiómetro, dicho sea de paso, este radiómetro también se vende en el Perú. Lo primero que tengo que hacer es ingresar un dato que es el diámetro del conducto de luz. ¿Okay? El diámetro. Entonces, inclusive acá tiene una guía, ¿no?, que me está indicando el diámetro. En este caso el diámetro es 10 milímetros. Entonces ingreso ese dato acá, ¿no? Ahí está. 10 milímetros. Y ahí simplemente coloco el conducto de luz en el sensor y me da la intensidad. 1500 miliwatts sobre el metro cuadrado aproximadamente. ¿Ok? Con esa intensidad puedo trabajar perfectamente. A ver, ¿qué intensidad me sirve para polimerizar? En general, cualquier intensidad que sea mayor a 400 y 500 miliwatts. Más de eso,
puedo polimerizar. Lo que nosotros, por ejemplo, usábamos cuando empezábamos a trabajar en la universidad o en los primeros años de la carrera, ya que no existían unidades LED, eran lámparas de luz halógena. Una lámpara de luz halógena, en promedio, o sea, una Litex, por ejemplo, la famosa Litex, en promedio tenía, nueva, ¿no? En buenas condiciones, 600, 700 miliwatts. ¿Me servía? Obvio que sí me servía. Pero si tú te acuerdas, hace 20, 25 años, uno compraba una resina y miraba en el inserto, ¿no? En el instructivo, y el fabricante recomendaba un tiempo de polimerización. Ese tiempo de polimerización era 40 segundos en esa época. De hecho, los odontólogos de nuestra generación tienen grabado ese 40 segundos por incremento de resina de 2 milímetros. ¿Por qué? Porque 40 segundos era para ese tipo de intensidad. Ahora que lo normal es comprar unidades de polimerización que tengan 800, 1000, 1200, 1500 miliwatts, los tiempos de polimerización, inclusive en el instructivo, se han reducido. Ahora uno compra la misma resina o la misma marca y adelante. Y ya no sale 40 segundos, sale 20. ¿Okay? Entonces se han prácticamente reducido bastante. Sin embargo, eso no implica que el odontólogo no debería conocer la intensidad. Saber la intensidad de una unidad de polimerización es tan sencillo como eso. De hecho, en Pareja Lecaros, en el centro de experiencia, previa coordinación, se le da esa oportunidad al odontólogo que lleve su lámpara si quiere saber la intensidad. Entonces, responsabilidad número 1 del odontólogo, tener una unidad de polimerización con una intensidad buena, no solamente buena, que él la conozca, sepa cuánto es para calcular sus tiempos de polimerización. ¿Deberías saberlo siempre? O sea, es como si fuera tu número de DNI. O sea, sí, porque en una unidad LED se supone que esa intensidad no disminuye o lo hace en un tiempo muy largo. Cuando teníamos lámparas de luz halógena, que la lámpara de luz halógena, el emisor de luz era un foco como un foco de 100 watts, ¿no? Ese foco sufrió un desgaste muy acelerado. Entonces, si yo tenía una unidad, una lámpara de luz halógena que yo usaba constantemente, todos los días, cuando la compraba tenía 700 miliwatts, pero un año después ya no, tenía 500. Y 3 años después ya estaba en el límite de 400, peligrosamente a punto de convertirse en algo que no me servía para polimerizar, a pesar de que la unidad seguía aprendiendo. A veces el odontólogo piensa que puede chequear todo visualmente. Esta lámpara sí, qué buena intensidad tiene, porque me deslumbra, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Entonces, una unidad LED, una de sus grandes ventajas es que el diodo, que no es un foco, un diodo es otra cosa totalmente diferente. Es un foco chiquito, no. El diodo es otra cosa. No emite tanto calor, no gasta tanta energía, pero sobre todo no se desgasta tan rápido. Entonces, un diodo, se supone que yo compro una lámpara y tiene determinada intensidad y 5 años después va a tener la misma intensidad y 10 años después probablemente la misma intensidad. O sea, su ritmo de desgaste es mucho más lento. Entonces yo midiendo la intensidad ya más o menos sé, y esa intensidad es confiable que se mantenga mucho tiempo, ¿no? Y esa es una de las grandes ventajas y las razones por las cuales la tecnología de diodos reemplazó. Además, las unidades de diodos son más livianas, son más ligeras, son más portátiles. Las unidades de luz halógena prácticamente todas eran conectadas al enchufe, eran voluminosas, eran pesadas, ¿no? Eran ruidosas. ¿Tenía su ventilador? Su ventilador grande que en algún momento se movía y empezaba porque estaba rozando con algo, ¿no? Y parecía una secadora de pelo. Entonces, ahora todos tienen lámparas de diodos, o sea, LEDs. Todos quieren LEDs, y la más liviana y la más, digamos, ergonómica y la más silenciosa posible. Ese también es otro problema. Para empezar, una unidad inalámbrica le plantea una serie de problemas al usuario, y el usuario muchas veces ignora esos problemas o no les pone la atención adecuada. Porque si yo tengo una unidad de polimerización de buena intensidad, es cierto lo que tú dices, o sea, yo puedo medir la intensidad y tengo que tener ese patrón como referencia, porque yo ya sé que esa intensidad no debería variar, y de hecho no varía, excepto en una circunstancia, cuando la batería inalámbrica está con muy poca carga. Y ahí eso se junta con el otro gran problema en ese sentido en la odontología peruana. Cuando me refiero a la odontología peruana es porque yo lo he visto acá y no lo veo mucho en otros países. Es una cuestión medio rara. El odontólogo acá carga su lámpara y
la usa sin cargarla. Entonces me trajeron una de las unidades del servicio, era una unidad china, ¿no? De las más o menos parecida a esta, y me dio la intensidad, y la intensidad generaba más o menos 600 milivolts. ¿Es una intensidad con la que se puede polimerizar? Sí. Pero la doctora, la jefa de servicio, montó en cólera un poco, no conmigo obviamente, sino montó en cólera porque ella había estado a cargo del proceso de adquisición y en las bases el requerimiento era unidades de polimerización que tuvieran más de 1000 miliwatts. Entonces ellos unían, me han estafado. Yo digo, no necesariamente, doctora, o sea, yo no veo en esta lámpara algún indicador de cómo está la carga. Hay la posibilidad de que la carga sea muy baja y la lámpara esté generando una potencia más baja del usual por la falta de carga. Podemos hacer algo muy sencillo, traemos el cargador, la cargamos, yo puedo quedar 15 minutos más, la cargamos y luego medimos la intensidad y de repente usted va a ver que la intensidad ha aumentado. Ya, está bien, entonces fulanita, trae el cargador de esta lámpara. Uy, doctora, no, pero no está en el trono, se lo prestamos a la enganita. No, pero no la tiene. Yo me pasé los 15 minutos era lo que me podía quedar y nunca encontraron el cargador. Eso te da una idea de lo poco que se cargan las lámparas. La recomendación que figura en todos los manuales es la unidad de polimerización cargando tan seguido como sea posible. Es decir, la base de la lámpara usualmente es el cargador, enchufado, ¿no? Entonces uno usa la lámpara, la deja de usar y la deja en su base. Hace otros procedimientos, la lámpara está cargando. La vuelve a usar, la vuelve a dejar en su base y así. Al final del día de trabajo ya no tiene ningún sentido dejarla enchufada, uno desenchufa el cargador. Pero la unidad de polimerización, cuando uno la encuentre al siguiente día, va a tener un nivel de carga óptimo para seguir usándola. Esa es la forma correcta de usar una unidad de polimerización. Porque lo que puede pasar es algo que ocurre frecuentemente. Sobre todo con unidades, me he traído una lámpara china que nosotros usamos para esta comparación. Unidades como esta, unidades donde lámpara, o sea, cuando digo lámpara en realidad estoy usando un término incorrecto. Lámpara es algo que tiene un foco. Esto ya no es una lámpara, ¿no? Pero digamos, es el término más popular. Donde lámpara y batería son un solo bloque, no indivisible. Que son muchas unidades de polimerización, sobre todo las más baratas. Entonces, cuando el odontólogo la va a cargar, cuando el odontólogo la va a cargar, se carga toda. Pero si el odontólogo tiene esa mala costumbre de dejar que la lámpara se descargue, puede ocurrir en algún momento, y de hecho yo he visto que le ha ocurrido a muchos colegas. Yo lo veía hace años, no sabía por qué era, ahora lo sé. Entonces, se descarga la lámpara, se le apaga, uy, ya, se acabó. La carga y la lámpara no carga. Revisan el cargador, que está enchufado, está recibiendo corriente, limpian la lámpara, limpian no carga. Entonces dictaminan, uy, esta lámpara ya se malogró. Pero pucha, si tiene 2 años recién. Y como es barata, no se hace ningún reclamo ni pasa a ningún servicio técnico, sino que se considera que se valoró y se compra una nueva. Y lo triste de la historia es que la lámpara no se ha malogrado. No tiene ningún problema la lámpara. Ningún problema. Sus diodos están perfectos, todo está bien. El problema es que como todo está, la batería está totalmente descargada. Cuando uno la carga, apenas entra algo de energía a la batería, el circuito integrado, o sea, la lámpara, digamos el chip, el aparato, absorbe esa energía inmediatamente y no deja que la batería se cargue. Es como la lámpara se estuviera en coma, pero no puede despertar. Como es un solo bloque, no puede hacer nada. Por eso conviene tener unidades donde la batería y la lámpara se puedan separar. Cosa que si ocurre un caso de descarga total, yo cargo solamente la batería. No debería ocurrir eso. Para empezar, no debería ocurrir. ¿Por qué? Porque uno no debería dejar que su unidad de polimerización se descargue, nunca. Pero si ocurriera, me conviene una unidad de polimerización que tenga una batería que se separe de la lámpara
o en algunos casos hay baterías, ¿no? Que se sacan, que se cargan por separado. Eso me ayuda a solucionar ese problema. En todo caso, siguiendo estos consejos, uno no va a tener mucho problema con la intensidad. Eso sí, uno debería conocer la intensidad que su lámpara está generando. Eso sí tiene que saber. Para empezar, calcular los tiempos de polimerización, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo le va a dar a un incremento de resina? Bueno, depende de la intensidad. Si es 1000 miliwatts, 1200, generalmente son 20 segundos, ¿no? 15, 20 segundos. ¿Cuánto tiempo le debería dar a en una cementación adhesiva a una superficie? Usualmente es la misma intensidad, aumentado un poco porque estamos hablando de una estructura que la luz tiene que atravesar, entonces serán 20, 25 segundos, quizás 30 en la superficie. Hasta ahí todo bien. El problema es la longitud de onda, que es la otra característica. ¿Por qué es un problema? Porque es más difícil de entender. Es un poco más complicado de entender y es un poquito, no es un poquito, es imposible de medirlo. O sea, no hay un aparatito como esto que mida la longitud de onda. Para empezar, ¿qué cosa es longitud de onda? Longitud de onda es, digamos, la sucesión de espectros en los que se clasifica o se divide las emisiones del universo, las emisiones de radiación del universo. Se miden nanómetros. No sé si tú has visto el espectrofotómetro, hace unos picos y valles, y la distancia entre esos picos y valles se mide en nanómetros. Entonces, como las de alta frecuencia, esos picos y valles están muy juntitos y las de baja frecuencia ya están más espaciados. Más o menos en la mitad del espectro está la luz visible. La luz visible está entre los 400 y creo que 700 nanómetros más o menos. Esa luz visible, la luz blanca, se divide en pequeños espectros que corresponden a los colores, ¿no? O sea, ese fenómeno, por ejemplo, se da cuando uno ve un arcoíris. Un arcoíris es simplemente la luz que ha pasado por las gotas de lluvia que son como prismas, que han descompuesto la luz, y cuando se forma un arcoíris siempre se forma rojo, amarillo, rojo, amarillo, verde, rojo, naranja, amarillo, verde, celeste, azul y violeta, es el último, ¿no? Ese es el centro de luz visible. Fuera de eso, o sea, lo que está inmediatamente por fuera de ese espectro, por fuera del rojo está el infrarrojo y por fuera del violeta es el ultravioleta. Eso ya no lo podemos ver con nosotros. Los fotoiniciadores que hay en las resinas se excitan o se activan con una luz de un espectro de longitud de onda determinado, que es, dentro de todo el espectro de luz visible, el espectro que está entre los 400 y los 500 nanómetros, que corresponde a la luz azul, siempre, es casi al final del espectro, luz azul. Por eso todas las unidades de polimerización emiten luz azul, no hay ninguna lámpara que emita luz verde o roja, ¿no? Y digamos, todas las unidades de polimerización, sobre todo las de diodo que utilizan filtro, ya emiten la luz azul directamente del diodo. ¿Cuál es el problema? Este es un problema más moderno, o sea, más reciente. El problema es que el fotoiniciador que más se ha usado en la fabricación, digamos que hasta ahora es el más usado en la fabricación de materiales dentales, es un fotoiniciador que se llama camfortinol. Ese es el fotoiniciador que está en todos los materiales dentales. Y de hecho que si uno tiene una resina con color, o sea una resina A1, A3, A2, cualquier resina de esas, lo más probable es que su único fotoiniciador sea la camfortinol. Pero la camfortinol presenta un problema, tiene este color, amarillo intenso. Es un polvillo de este color. Entonces, cuando ya progresó el tema de estética dental más recientemente y hubo necesidad de hacer resinas muy blancas, resinas translúcidas, opalescentes, incisales o cementos adhesivos blanquísimos, ¿no? Porque se puso de moda hacer carillas hiper blancas, empezaron a aparecer materiales dentales que tenían que ser también muy claros.
Y en esos materiales dentales ya no se podía usar campurquinona como único fotoiniciador. Y se empezaron a usar fotoiniciadores tipo lucerina, fenilpropanodiona y vocerina. Y lamentablemente muchos de esos fotoiniciadores tenían un pico de activación diferente al de la campurquinona. Ya no se activaban tanto con un espectro de luz azul, sino con un espectro menor, ya en el límite de la luz azul, de la luz visible, ya en el violeta, en el moradito. O sea, picos de activación de 390, 400. Entonces, ¿cómo se compensó eso? Eso es mucho más reciente. Cuando yo compro una unidad de polimerización, la gran mayoría de las que se venden en el mercado peruano tienen un solo diodo, que tiene una longitud de onda estrecha dirigida a la campurquinona, ¿no? 430, 490 nanómetros, 450, 470, bien estrecha. Entonces, esas unidades de polimerización van a ser perfectas para polimerizar resinas convencionales. Pero si yo tengo que polimerizar una resina que tiene una combinación media problemática de fotoiniciadores, que yo no sé nunca, porque uno agarra el instructivo y ahí en ninguna parte está la composición de la resina a ese nivel, ¿no? ¿Qué fotoiniciadores han usado? Hay boletines que salen cada cierto tiempo de estos materiales son medio problemáticos, polimerizarlos con una unidad de amplia longitud de onda. Y la unidad de amplia longitud de onda no es otra cosa que una unidad en fabricación no le han colocado un diodo, le han colocado varios, generalmente 3 o 4, y uno de esos, los diodos de diferente longitud de onda. Uno de esos inclusive ya ni siquiera es muy azul, es medio lila, medio morado. Cuando se prenden al mismo tiempo generan una luz de amplio espectro que ya activa cualquier fotoiniciador. Y lamentablemente eso no hay forma de medirlo, ni hay forma de que el odontólogo lo sepa. Claro, porque por ejemplo si uno ve de color azul dice, de repente es una frecuencia entre tantos y tantos, ¿no? Pero ya cuando ya cambia de color no tanto, o sea, es más difícil, ¿no? Y lamentablemente la presencia de... porque todas las resinas siguen teniendo campurquinona. La presencia de campurquinona hace que la resina endurezca. Como el odontólogo está acostumbrado a solamente coger los estudios, hay un montón de estudios que demuestran de que una resina con ese tipo de fotoiniciadores, polimerizada con una luz de longitud estrecha, tiene menos resistencia, menos dureza superficial, menos conversión monómero-polímero. Hay muchos monómeros todavía libres, tienen más potencial de filtración, más potencial de cambio cromático, una serie de problemas. Entonces, ¿qué necesita uno? Una resina, una unidad de polimerización de amplio espectro. Eso se ha bautizado, las unidades de polimerización de espectro estrecho se han bautizado como monowave, y las unidades que tienen varios diodos, que tienen una longitud de onda amplia, como polywave. Las unidades, unidades polywave en el mercado peruano hay poquísimas. Es toda una avalancha de unidades monowave, y debe ser 4 o 5 unidades polywave que se venden en el mercado peruano. Una de esas es Blueface NG4, que es este de acá, que tiene una longitud de onda de entre 385 y 515 nanómetros. Probablemente es la longitud de onda más amplia del mercado. Como no se puede medir, Ivoclar ha hecho algo muy sencillo. Esa es una resina experimental. ¿Qué tiene esta resina? Su único fotoiniciador es lucerina. No existe eso en la vida real. En la vida real siempre las resinas que tienen lucerina tienen también campurquinona. Pero esta es una resina que solamente tiene lucerina. Entonces, si yo agarro un poco de esta resina, vamos a agarrar un disco de esta resina. ¿Ok? Y lo vamos a polimerizar con una unidad de polimerización que yo sé que es monowave. La vamos a polimerizar, vamos a polimerizarla 10 segundos, ¿ok? A ver, ¿cuál es la intensidad de esta unidad de polimerización? Para empezar, esta tiene un conducto de luz más estrecho, 8 milímetros. Casi 1000 miliwatts. Está perfecta la intensidad. Entonces la vamos a polimerizar 10 segundos.
No ha polimerizado nada. Nada. Lamentablemente esto no va a pasar en la vida real. En la vida real sí va a endurecer. Y el odontólogo va a estar confiado de que su unidad de polimerización polimerizó. Ahora, esta misma resina, vamos a agarrar un bloque igualito. Y lo vamos a polimerizar con una unidad Poliwave. Le vamos a dar el mismo tiempo, 10 segundos. Ok, esa es la diferencia entre una unidad Poliwave y una unidad Monowave en cuanto a los fotoiniciadores. Entonces, la pregunta en cuanto a longitud de onda es, la pregunta que se debería hacer cualquier odontólogo es, ¿necesito yo una unidad Poliwave o me va bien con una Monowave? Porque claro, uno tiene que ponerse a pensar, las unidades Poliwave tienen un costo mayor, obviamente. Tienen 3 o 4 dedos más, también costan en ese rango. Tampoco uno ha querido decir acá que las unidades Monowave no sirven para nada. Por ejemplo, yo soy un estudiante de odontología. Entonces yo las restauraciones que voy a hacer en la sala de simulación o en la clínica universitaria son solamente con mi kit de resinas básico, que tiene resinas con color. Todas las resinas son A1, A2, A3, A3.5 dedos y poco más. O esta unidad es parte de la dotación de un centro de salud, una posta de salud, un consultorio de una entidad pública. También todas las resinas son con color. Entonces, con una unidad Monowave estoy bien, porque son resinas que todas tienen camforquinona como único fotoiniciador. O carillas directas. Hago cierre de diastemas, rehabilitación estética en el sector anterior, alargamiento de bordes incisales, ¿no? Corrección de pequeños apiñamientos con resinas o cementación de carillas blanquísimas. Entonces yo sí uso muchos materiales que tienen fotoiniciadores, además de la camforquinona, fotoiniciadores más problemáticos. Entonces yo sí necesito una unidad Poliwave, porque una unidad Poliwave me va a brindar seguridad. O sea, yo voy a polimerizar con la confianza absoluta de que cualquiera sea la combinación de fotoiniciadores de esa resina, yo la voy a activar, porque la unidad de polimerización tiene una longitud de onda amplísima, pues, que abarca todos los fotoiniciadores. Para eso es que un odontólogo se invierte en una unidad Poliwave. En el caso de Blueface NG4, esa es la última unidad de polimerización, es muy ergonómica. Las unidades de polimerización LED en las últimas generaciones han pasado de pistolas, que uno tenía que agarrar una pistola, a unidades tipo lapicero. Y eso tiene que ver mucho también con la transformación de la demográfica de la profesión, de una profesión ya prácticamente femenina, claro, mayoritariamente, ¿no? Entonces son unidades muy ergonómicas, muy livianas. La base, la voy a comentar, la base es la base de carga. ¿El peso también ha disminuido? Sí, 120 gramos. Pesa menos que la anterior versión que se llamaba Blueface Style, que ya de por sí era bastante liviana. Ahora es más liviana todavía. Vamos a conectar la base y vamos a ver las últimas. ¿Perdón? ¿Ah, sí? Ya lo sé. Puede ser que algunos odontólogos no tengan un enchufe a la mano y la base no la tengan conectada. Por eso puede ser también que no la carguen. En todo caso deberían cargarla terminado el procedimiento. Claro. O al final de su sesión, Claro. al final del día. Esa luz azul está indicando que la unidad está cargando. Estas unidades livianas
por lo general, dejaron de tener pantallas, porque la pantalla implicaba un circuito integrado que iba a hacer que la unidad fuera más voluminosa y más pesada. Pero la pantalla es muy buena porque la pantalla le da información fácil de interpretar al odontólogo. Entonces, era un dilema, o sea, generamos una unidad sin pantallas, pero ¿cómo hacemos para que el odontólogo verifique la información, por ejemplo, del nivel de carga de la batería? Eso lo solucionó Ivoclar con esta pantalla de plástico que en realidad es translúcida. Entonces las señales luminosas salen acá igual. Acá, por ejemplo, está la señal de que la lámpara está cargando. La carga está a media caña acá. Recién cuando esta batería se ponga verde, ya la carga va a estar completa, ¿no? La unidad Blueface NG4 tiene 3 botones de manejo. Este que tiene un relojito es para seleccionar el tiempo en los programas en los que uno pueda manipular el tiempo. Hay programas que tienen el tiempo fijo. Este que tiene como un sol es el programa para seleccionar el programa correcto. Y este es el botón de encendido. Entonces vamos a ver qué programas tiene la unidad Blueface NG4. El primer programa se llama PRE. ¿Qué implica el programa PRE? El programa PRE implica una prepolimerización. Es un programa específicamente dirigido al tema de cementación fotoactivada, con cementación de carillas. Y el programa PRE está a una menor intensidad de la máxima. ¿Sí? ¿Te acuerdas que la máxima era como 1500 miliwatts? El programa PRE no llega a 1000. Uy, perdón. O es mucho menos, 1200, ¿no? Pero su principal característica es que solamente dura 2 segundos. Mira, lo prendo, se apaga. Este programa únicamente está pensado para polimerizar los excesos en una cementación fotoactivada para que se endurezcan un poquito y uno puede eliminarlos sin dejar residuos. Nada más para eso. ¿Ok? Luego del programa PRE está un programa que está identificado con la letra H. Programa H. ¿Qué significa H? H significa alta intensidad. Este es el programa estándar, el programa de alta intensidad, que es el programa que tú has visto que genera los 1500 miliwatts. Ahí está. Este programa es el programa para polimerizar resinas, polimerizar en cementaciones, para hacer la polimerización definitiva ya en la cementación y todo eso. Ese programa sí se puede modificar el tiempo a conveniencia. Yo puedo graduarlo a 10 segundos, 15 segundos o 20 segundos. Cualquiera de esos tres. Ese es el programa que más se usa. Es el programa en donde debería estar la lámpara. Y hay un tercer programa, identificado con la letra T, también con un tiempo fijo, solamente está a 5 segundos. Ese programa T, o turbo, de eso viene la T, es un programa de altísima intensidad. De hecho, la unidad de polimerización a veces no llega a medir la intensidad totalmente porque se apaga los 5 segundos. Chequea. Voy a poner el programa turbo. 2800, casi 3000 miliwatts. Es una salvajada. ¿Para qué se usa este programa? No se usa para cualquier cosa. Y no se debería usar porque tiene una emisión de calor también excesiva. No se debería usar en situaciones en las cuales hay dentina involucrada. O sea, ni hablar de polimerizar un adhesivo o una base cavitaria o una resina de dentina. Este programa es muy útil para hacer polimerizaciones rápidas de 5 segundos en materiales que se usan preferentemente en esmalte y donde los odontólogos necesitan rapidez. Caso concreto, ortodoncista. El ortodoncista, sábado en la mañana, tiene la sala de espera con 15 chiquillos, ¿no? Para braquear muchos de esos, para volver a colocar un bracket, entonces necesita rapidez. Como yo estoy en el esmalte, la dentina está lejos, está protegida, entonces yo puedo darme el lujo de cementar brackets polimerizando 5 segundos por bracket y me ahorro tiempo. O sellantes. El odontopediatra sí está colocando sellantes y el niño ya está aburrido, ya se quiere levantar, ya está salivando, ya la asistente ya no puede con la succión y uno ya colocó el sellante y no quiere que de repente un movimiento de la lengua malogre todo, ¿no? Entonces polimeriza el sellante en 5 segundos y no hay ningún problema porque
la dentina está protegida, estamos trabajando en esmalte. Para eso es el programa Turbo, ¿no? La otra gran ventaja de esta unidad de polimerización es la carga. Si te fijas acá, la mayoría de las unidades inalámbricas, la base de carga tiene unos terminales eléctricos, ¿no? Que generalmente son fierritos. Entonces uno tiene que hacer coincidir los fierritos con los otros fierritos. El problema es que esos fierritos pueden estar sometidos a la corrosión, digamos, a que se ensucien con polvo. Uno siempre debería limpiar las terminales, porque a veces cuando la carga no es buena o cuando no hay una buena carga, no es porque la unidad esté deteriorada o porque la base se haya malogrado, es porque hay contaminación de la terminal. En cambio, si tú ves esta lámpara, no tiene fierritos por ningún lado, es puro plástico, es una carga por difusión. De hecho, la lámpara como caiga, así o así, igual carga. ¿Ok? Esa es otra ventaja. Y la última gran ventaja es la de la bioseguridad. Porque lamentablemente el conducto de luz, por lo menos, entra en la boca del paciente. Puede salir contaminado con fluidos potencialmente peligrosos. Entonces, se debería poder hacer bioseguridad. Hay unidades de polimerización donde no hay conducto de luz. Y de hecho eso tiene ciertas ventajas. El conducto de luz es una cosa un poco frágil, entonces se me cae, ¿no? Tengo cuidado, probablemente es lo primero que se rompa. De hecho pasa mucho. Sí. Entonces hay unidades de polimerización que una de sus ventajas es nosotros no tenemos conducto de luz. Es un solo bloque la lámpara y los diodos están en la punta de la cabeza y no hay necesidad de conducto de luz. De hecho, no hay necesidad de que la curvatura del conducto de luz haga necesario que el paciente abra más, una unidad más ergonómica. Pero ¿cómo le hago bioseguridad? Yo no puedo meter la lámpara en el autoclave. Cuando una lámpara tiene conducto de luz, yo puedo sacar el conducto de luz, y este conducto de luz, si es de buena calidad, que esta lo es definitivamente, este conducto de luz le puedo hacer bioseguridad de muchas formas. Empezando por algo tan sencillo como agarrar un desinfectante de superficies y limpiar, cosa que debería hacer yo al principio, porque a veces en la punta de la unidad de polimerización quedan pegados resinas, ¿no? Entonces puedo usar un desinfectante como este, a base de amonio cuaternario, desinfectante en un baño ultrasónico, o por último, y el conducto de luz también, se puede, lo embolso, lo empaqueto y lo autoclavo, es autoclavado. Puedo hacer todo eso con el conducto de luz. Con otras unidades de polimerización no. Porque están integrados. Todo está integrado. No puedo meter toda la unidad en un autoclave ni sumergir la lámpara. Lo que nos dicen es, bueno, podemos usar barreras mecánicas, ¿no? O sea, una bolsa descartable que yo cambie entre paciente y paciente. Sí, se puede hacer, pero no puede ser cualquier bolsa. Tiene que ser una bolsa diseñada para el perfil de esa lámpara. Porque si yo agarro una bolsa de chup, claro, quedan muchas arrugas y eso sí está demostrado que limita la potencia de polimerización. Esta lámpara inclusive trae bolsas. Por último, esta es la caja, vamos a ver qué accesorios trae. Trae un parante, si uno no quiere, como tú dices, si mi enchufe me queda lejos y no voy a tener la base de carga cerca, pero tampoco me conviene que la lámpara esté así en la mesa porque puede rodar, entonces tengo mi parante y pongo la lámpara. Ese es un buen accesorio. Otro accesorio es una pantalla para evitar la reflexión, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, la pantalla. Ya. Es una pantalla mucho más, digamos, ergonómica que las clásicas. ¿Parece flexible? Sí, es flexible, no es rígida. Flexible. Porque siempre el problema de las pantallas era que limitaba el acceso a la boca. Así es. Entonces, ese es otro accesorio que trae. El manual obviamente es importantísimo leerlo. Los conitos antirreflectantes también, si uno no usa la pantalla pero no quiere que la luz que rebote en el material, porque a veces con la resina rebota la luz, ¿no? Le coloco un conito antirreflectante para polimerizar. Fíjate, si yo hago esto, veo la luz, pero si yo uso el conito antirreflectante, ya no se ve. Y lo otro que trae son un juego de, no sé si no lo puedo abrir, es sellado, pero es un juego de 50 o 100 bolsitas de la forma de, o sea,
Yo las he usado, no puedo abrir este porque es de la tienda, pero se colocan ahí y tiene acá como una cosa pegajosa con un sticker que me ayuda a sellarla. Primero que queda selladita y la uso y después la descarto como o sea, viene con todo eso. Eso no es para esterilizar. No. La bolsa es más bien para no esterilizar, para no tener que esterilizar. Uso la bolsa, la que se contamina es la bolsa y después la elimino. O sea, Claro. hay todas esas posibilidades de bioseguridad. Esa es la Blueface NG4, que si no me equivoco, cuando uno la compra viene con un kit grande de resinas. Consultorio al